especializadas en la contracción. O sea, son células especializadas en el proceso de contraerse, o sea, pueden acortarse. ¿Cómo logran contraerse? Bueno, principalmente mediante un reordenamiento de su citoesqueleto, en el cual vamos a tener dos proteínas que van a jugar como un rol principal o muy importante, que son la actina y la miosina. O sea, cuando ustedes escuchan actina y miosina, tienen que digamos, conectar enseguida con lo que sería tejido muscular. Vamos a tener una primera gran clasificación del tejido muscular, en tejido muscular estriado y en tejido muscular liso. ¿Cuál es el criterio de esta clasificación? Principalmente, si poseen o no, nosotros vamos a ver el microscopio óptico, estriaciones transversales al eje mayor de la fibra. O sea, fíjense estas dos imágenes que tenemos como estas rayitas que se ven transversales al eje longitudinal de la fibra, que se corresponden ultraestructuralmente, digamos, con la presencia o el reordenamiento del citoesqueleto en sarcómeros. Nosotros habíamos dicho que el músculo logra contraerse por un reordenamiento del citoesqueleto, y bueno, si se reordena a modo de sarcómeros, estos sarcómeros se van a ver, o sea, el conjunto de sarcómeros que se denomina miofibrilla, se va a ver como estas estriaciones transversales y nos va a hablar de que estamos ante la presencia de músculo estriado. En el caso de que el citoesqueleto se reordene para contraerse, pero no en sarcómeros, vamos a hablar de músculo liso. Acá tenemos estos esquemas que están buenos. Bueno, antes de empezar a hablar ya de lo que sería cada músculo, es importante recordar que como lo que va a predominar en el tejido muscular va a ser el citoesqueleto, y el citoesqueleto está compuesto por proteínas, va a ser un tejido que generalmente va a ser acidófilo. O sea, los niveles de acidofilia van a variar quizás en los distintos tipos de músculo, pero siempre va a ser una tensión acidófila porque lo que predomina siempre es las proteínas del citoesqueleto, ¿no? Hablando ya de lo que sería músculo estriado esquelético, cómo es la estructura de la fibra, van a ser células cilíndricas y grandes. Y con grandes me refiero hasta 30 centímetros, o sea, son macroscópicas. Y ya vayan pensando que si son cilíndricas, cómo se van a ver en un corte longitudinal y cómo se van a ver en un corte transversal por incidencia del corte. Son multinucleadas, es decir, que una única célula tiene varios núcleos. Estos núcleos van a ser ausados de cromatina densa y periféricos. Bueno, claramente tiene estriaciones transversales, es acidófilo. Y algo importante para cuando hablamos de músculo es que vamos a tener como si fuera un idioma nuevo. Pero por un lado, a la célula muscular le vamos a decir fibra, y es importante hacer acá como una diferencia de lo que hablamos cuando decimos fibra en, por ejemplo, el tejido conectivo. A la fibra del tejido conectivo nos referimos a la proteína insoluble de la matriz extracelular. Ahora, cuando hablamos de fibra en tejido muscular, nos estamos refiriendo a la célula que forma parte del tejido. Es importante, o sea, cuando estamos en tejido muscular, fibra es sinónimo de célula. Por otro lado, cuando queremos hablar de membrana plasmática, vamos a hablar de sarcolema, y cuando queremos hablar de citoplasma, vamos a hablar de sarcoplasma. Bueno, acá estamos viendo un corte longitudinal de músculo estriado esquelético. Fíjense cómo se ven bien las estriaciones transversales, que son como estas bandas de distinta acidofilia que vemos acá, transversales al eje longitudinal o al eje mayor de la fibra, que es el que se ve en este corte porque justamente es un corte longitudinal. Fíjense que los núcleos son periféricos, subsarcolémicos se le dice también, o sea, por debajo del sarcolema, porque como son periféricos están por debajo de la membrana plasmática o del sarcolema. Y nosotros decíamos que los núcleos eran de cromatina densa, pero fíjense que tampoco es que es una cromatina súper densa. O sea, en realidad cuando hablamos de cromatina densa en tejido muscular no estamos hablando en referencia al resto de los tejidos musculares. O sea, el tejido muscular estriado esquelético es el que más densa tiene la cromatina, pero quizás si lo vemos, no es una cromatina completamente densa. Y además, fíjense, acá podemos ver lo que sería más como bandas de tejido conectivo, y es un concepto que voy a retomar más adelante, pero fíjense como que las fibras musculares tienen, o sea, como que el tejido conectivo medio que está en todos lados, o sea, fíjense que llega hasta estas fibras que están bastante, como si se quiere, agrupadas, ¿no? Acá estamos viendo un corte transversal de músculo estriado esquelético, justamente. Fíjense que, o sea, recordemos que eran fibras cilíndricas, entonces cuando hacemos un corte transversal las vamos a ver como poligonales o redondeadas. Fíjense que vemos los núcleos que están periféricos, y en este caso también, como los núcleos eran ovalados, los vamos a ver redondeados, digamos, en un corte transversal. Incluso acá podemos ver lo que sería el contraste con un corte longitudinal, porque justamente agarró dos fibras en distinta incidencia de corte, ¿no? Esta imagen. Otra cosa es que en un corte transversal no vamos a ver las estriaciones transversales, justamente porque es como si el corte se hiciera a lo largo de una estriación transversal. O sea, uno no va a ver las estriaciones transversales en un corte transversal porque es como si abarcara una, no sé si me explico. Entonces, bueno, nada, básicamente, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico diferencial de un corte transversal de músculo estriado esquelético? Principalmente porque la fibra se va a ver poligonal o redondeada, y los núcleos van a estar redondeados y periféricos.
Hablando de lo que sería la otra estructura de la fibra, acá voy a hacer un punteo rápido, digamos. Consta de una lámina externa, que es como si fuera un análogo de la lámina basal de los epitelios, que es una envoltura glucoproteica que rodea la fibra muscular. Bueno, el citoesqueleto está organizado en sarcómeros, esto ya lo habíamos dicho, que su sucesión forma miofibrillas. Tiene mitocondrias en gran cantidad, porque pensemos que es un tejido que se lleva a cabo la contracción, y la contracción es muy demandante de energía, es un proceso que requiere mucho ATP, entonces necesitamos una gran cantidad de mitocondrias. Incluso las mitocondrias van a tener muchas crestas, que esto digamos, es un dato, ¿no? Pero nos habla también de que son mitocondrias muy activas y que sintetizan mucho ATP, o generan mucho ATP. Tiene Golgi e inclusiones de glucógeno perinucleares, quizás se pueden ver como una región un poco más clara perinuclear, pero bueno, quizás no es tan evidente en este tipo de músculo. Y después tiene estas dos estructuras particulares, que son el retículo sarcoplásmico, que es como si fuera un análogo del retículo endoplasmático liso, pero que en este caso va a emitir prolongaciones que se van a dilatar y anastomosar cerca de las miofibrillas, formando lo que llamamos cisternas terminales, que van a actuar como almacenamiento de calcio, ¿no? Y después tenemos los túbulos T, que son invaginaciones del sarcolema, o sea, de la membrana plasmática, que también se van a dar a nivel del sarcómero. Y tanto el túbulo T como las cisternas terminales van a formar lo que llamamos tríada. Un túbulo T rodeado de dos cisternas terminales forma la tríada, que es como una estructura muy importante para lo que es, digamos, la contracción muscular, para que se pueda gatillar la contracción muscular, si se quiere, y es particular, o sea, la estructura de tríada es particular del músculo estriado esquelético. Les veníamos hablando del sarcómero, no sé, voy muy rápido, párenme, porque eso estoy medio... veníamos hablando del sarcómero como la unidad funcional estructural del músculo. El sarcómero ustedes se lo tienen que saber medio, o sea, tienen que saber cómo funciona perfectamente, pero acá vamos a hablarlo medio rapidito, o sea, lo tienen que estudiar, digamos. Y básicamente el sarcómero es lo que ocurre entre dos discos Z, o sea, para que ocurra la contracción lo que va a hacer es que los discos Z del sarcómero se acercan. Y esto llevado a gran escala, o sea, van a haber muchos sarcómeros en una fibra muscular, todos se acercan, digamos, todos los discos Z se acercan y se produce la contracción de la fibra. Van a haber dos componentes principales del sarcómero. Por un lado tenemos el filamento fino, también llamado filamento de actina, perdón. Y por otro lado, el filamento de miosina o filamento grueso. No significa que el único componente del filamento fino sea la actina, sino que es el predominante. Y lo mismo para el filamento grueso. El filamento, respecto al filamento fino, el filamento de actina, vamos a tener, está compuesto por actina fibrilar, esto que vemos como si fuera un collar de perlas, si se quiere, que va a tener forma helicoidal, o sea, su eje va a ser como una hélice, y va a estar acompañado siempre de esta otra proteína que es la tropomiosina, que es una proteína muy importante para lo que es la contracción muscular, si alguno ya lo leyó, lo sabe. Y además, cada un determinado intervalo de actinas, creo que es cada 7 actinas, vamos a encontrarnos también esta otra proteína que es la troponina, que en conjunto con la tropomiosina son muy importantes para la contracción muscular. Esto lo tienen que leer, pero tienen que irse, o sea, me interesa que se vayan a esta clase conociendo estas 3 proteínas porque son muy importantes y les van a ayudar después para entender mejor el tema, digamos, cuando lo lean, si no lo leyeron todavía. Respecto al filamento de miosina, bueno, está compuesto por lo que es miosina 2. El sarcómero también va a tener una gran cantidad de proteínas accesorias, está bueno que se las sepan, como titina, nebulina, etc. No voy a hacer hincapié en eso ahora, pero llévense que el sarcómero está compuesto por filamentos gruesos y filamentos finos. Los finos tienen actina, recuerden, troponina y tropomiosina, que forman parte de este filamento también, y después tenemos los filamentos gruesos que están compuestos por miosina tipo 2. Ya terminando con lo que sería músculo estriado esquelético, ¿se acuerdan que yo les había dicho que se fijen que estaba rodeada la fibra muscular, una de las primeras imágenes, por tejido conectivo? Y esto es importante para entender este tema, digamos, porque las fibras musculares se van a encontrar agrupadas, o sea, las fibras musculares se agrupan primero que nada en ACE, los ACE forman fascículos que se agrupan en fascículos, y los fascículos son los que van a formar el músculo como nosotros lo conocemos, digamos, macroscópico. Entonces, vamos a tener, digamos, estos músculos van a estar como si fuera encapsulados o rodeados como por una vaina, que le vamos a llamar epimicio, aquel que se encuentra rodeando al músculo, digamos, la porción más externa, que se continúa con la fascia muscular, que seguro lo vieron en anato, que es una fascia, o sea, lo deben saber, como que envuelve a los músculos. Bueno, ese es el epimicio, se continúa con esa fascia, es de tejido conectivo colágeno denso, no modelado. Este epimicio va a enviar como tabiques hacia el interior del músculo, y va a separarlo en haces, que estos tabiques, digamos, se van a llamar perimicio. Cada vez el tejido conectivo se va a ir haciendo más laxo, o sea, es como un conectivo intermedio entre laxo y denso, el perimicio, que va a rodear los haces musculares,
Y finalmente el perimisio envía tabiques también, que lo que van a hacer es rodear a cada fibra muscular, que es el endomisio, fíjense que rodea la fibra muscular, y que esto ya es de tejido conectivo colágeno laxo. Entonces, epimisio se continúa con la fascia muscular, envuelve al músculo. Perimisio rodea haces de músculo, y el endomisio rodea cada fibra muscular. Y el tejido conectivo cada vez se va haciendo más laxo. Bueno, ¿alguna duda con muscular estriado esquelético? Ya arrancamos con cardíaco. Es importante, chicos. ¿Me pones un segundito la del sarcómero, Juli, porfa? Es importante, chicos, que cuando ven la estructura del sarcómero, más allá de además saber, digamos, cómo se produce la contracción, eso lo van a leer, creo que incluso hay un videito para que ustedes puedan mirar. Piensen que, miren mis manos, ¿no? Si mis manos son en sarcómero, ¿sí? Como va a trabajar este sarcómero es acortándose o relajándose, ¿sí? O se acorta o se relaja. Esa es la única dirección en la que va a poder moverse. Después, a través del acople con los huesos, ustedes logran tener movimientos, por ejemplo, en el brazo, etcétera. Ustedes ya lo van a ver en anato, si no lo están viendo todavía, ¿sí? Entonces, ustedes siempre piensen que lo que va a pasar acá es que ustedes van a ver un acortamiento entre los discos Z, ¿sí? Lo que van a lograr a través de la contracción muscular es que se acorte la fibra. Eso es importante para después cuando veamos contracción de músculo liso, o charlemos mínimamente contracción de músculo liso, porque ahí tiene un cambio bastante importante, ¿sí? Entonces, el músculo estriado, no importa si es cardíaco o el estriado esquelético, ambos se van a simplemente acortar, ¿sí? Cuando se contraen. Mientras que el liso, después van a ver que tiene propiedades para contraerse en todas direcciones. Yo insisto con esto porque a veces es importante para que entiendan fisiológicamente después por qué el liso está en un lugar y por qué el estriado esquelético o el estriado cardíaco están en otro lugar, ¿sí? Entonces ahora lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir punteando mientras que Juli va contándolo. Dale, seguí, Juli. Sí, creo que algo que no había comentado ahora que dijiste es que, bueno, este tejido muscular estriado esquelético lo encontramos, lo que sería como asociado al sistema osteomuscular, o sea, lo encontramos en los músculos de la locomoción, o sea, el músculo como nosotros lo conocemos se quiere con la cultura general, digamos, o sea, el músculo como el que ven en anato, digamos. Ese es el músculo estriado esquelético, el voluntario sería. Sí. Ah, y una cosa que dijiste, me acordé. Con respecto a la acidofilia, ¿sí? El muscular estriado, el cardíaco le gana un poco al estriado esquelético en la acidofilia, pero los dos son bastante acidófilos, muy acidófilos, ¿sí? El cardíaco es el más de todos. Después le sigue el estriado esquelético y el liso es menos acidófilo, ¿sí? Y son extremadamente acidófilos por dos razones fundamentales. Una es porque tienen un citoesqueleto súper desarrollado y súper ordenado, que además le da las estrías y toda esta historia. Y además, tienen mitocondrias a full, porque ustedes para la contracción muscular necesitan gastar ATP. Y el ATP lo tengo que producir con mi propia estación de servicio, que es la mitocondria, ¿sí? Entonces están súper llenos de mitocondrias. Entonces, acidofilia del músculo, estriado esquelético, estriado cardíaco, la más de todas. Entre los dos gana el cardíaco, ¿sí? Porque tiene mitocondrias más potentes, más desarrolladas. Pero además tiene un poco de glucógeno de reserva, entonces bueno, ahí como que equilibra un poco. Pero el cardíaco, más acidófilo todo. Le sigue el estriado esquelético y el liso por debajo. ¿Sí? Bien. Quedan 4 minutos, así que por las dudas, Sí, si se cortan. Si se corta, arrancamos de vuelta, seguí tranquila, Dale. yo voy contestando el chat. Dale, genial. Bueno, entonces vamos a hablar ahora del otro tipo de músculo estriado, que es el músculo estriado cardíaco. Acá las células van a tener prolongaciones, o sea, están como bifurcadas, que se van a conectar con las células vecinas mediante una estructura que llamamos discos intercalares, de la que vamos a hablar ahora más adelante. Tienen núcleos únicos, centrales, puede llegar a estar binucleada, digamos, pero la idea es que tienen como un núcleo único y central, con un halo claro perinuclear que corresponde al complejo de Golgi perinuclear, ultraestructuralmente, ¿no? Y además tiene inclusiones lipídicas, algunas de glucógeno, o sea, tiene como depósitos de glucógeno que también nos van a ayudar a verla quizás más clara en la región cercana al núcleo. En el caso de este músculo, no vamos a tener tríadas como en el caso anterior, sino que vamos a tener díadas, es decir, van a estar compuestas por una cisterna terminal y un túbulo T, al contrario del estriado esquelético que tenía tríadas, 2 cisternas y un túbulo T. Músculo cardíaco tiene díadas, 1 y 1, digamos. Bueno, claramente tiene una tensión muy acidófila y tiene también estriaciones transversales. Acá podemos ver un corte longitudinal de lo que sería un músculo estriado cardíaco, que es un tejido que vamos a encontrar en principalmente corazón y en la parte inicial de los grandes vasos, y tiene una contracción de tipo involuntaria, pero que es espontánea y rítmica.
Entonces, esto es muy importante porque nos va a permitir entender por qué el tejido se desarrolla de la manera que se desarrolla, si se quiere. O sea, fíjense, tenemos una única célula, una única fibra muscular, que está bifurcada, no sé, en estas imágenes no se ve muy bien la bifurcación, pero está como bifurcadas, y están unidas entre sí por esta estructura que vemos acá con las flechas negras, que son los discos intercalares, que es como esta línea más acidófila que vemos transversal a la fibra, al eje longitudinal de la fibra, que es más acidófila porque justamente se trata de uniones intercelulares, o sea, hay proteínas ahí como acumuladas, y lo que nos permiten los discos intercalares, que tienen uniones adherentes y lo más importante, tienen uniones nexo, es un acople eléctrico y metabólico de, digamos, de este tejido, o sea, de todas las células de este tejido. Porque pensemos que tiene, o sea, la gracia de este tejido es que tenga contracción rítmica, o sea, que lo que pasa en una región de este tejido se pueda traspasar rápidamente a otra región del tejido. Y esto lo logran mediante este acople metabólico eléctrico que le dan las uniones nexo. Además son uniones de muy baja resistencia eléctrica, por ende permite que digamos, la corriente eléctrica pase mucho más rápido, entonces que todo esto funcione como lo que se dice un sinsitio funcional. O sea, no es un sinsitio per se porque no están las células todas unidas como formando un sistema, como sí puede ser, por ejemplo, en el tejido muscular estriado esquelético, pero sí es un sinsitio funcional porque si bien son células individuales, están todas acopladas metabólicamente y eléctricamente para permitir esta contracción rítmica. Fíjense que vemos estriaciones, pero que son quizás menos evidentes que en el músculo estriado esquelético. O sea, no sé si las llegan a distinguir acá las estriaciones, pero son como estas rayitas que vemos, que están transversales al eje de la fibra. Fíjense el núcleo, que es ovalado, de cromatina laxa, y que podemos llegar a ver en algunos casos este halo claro perinuclear alrededor del núcleo. El halo claro quizás no es tan evidente a veces, o sea, no hagan diagnóstico diferencial únicamente por el halo, o sea, fíjense más en los discos intercalares y eso, pero si lo ven es como que les va a ayudar, o sea, como un dato más para decir, che, puede ser un tejido muscular cardíaco, ¿no? Acá estamos viendo, fíjense, los discos intercalares, estas fotos se ven muy bien, la región como más acidófila. Y acá estamos viendo un corte transversal de la misma fibra, o sea, son fibras que son también alargaditas, entonces en corte transversal las vamos a ver más poligonales. Fíjense que el núcleo es central, de cromatina laxa, y podemos llegar a ver también como un halo claro en algunos casos. También no es muy evidente el halo, pero está mejor. Y claramente en corte transversal no se ven las estriaciones transversales porque es un corte transversal. O sea. Bueno, ya esto disco intercalar, que ya se los había dicho, se dice disco intercalar o banda escaleriforme, creo que se le dice también, porque tienen como forma de escalera, o sea, tiene una